predicarles un mensaje que tiene que ver con nosotros, los que somos en Cristo y que es lo que Dios nos ha dado, y también una exhortación acerca del cuidado de nuestra vida espiritual, como lo dice la palabra y tantos consejos que nos da el Señor, porque siempre tendemos a empezar el año muy bien. Empezamos con mucha energía, empezamos anotando muchas cosas en un cuaderno, empezamos haciéndonos propuestas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este año? Y de pronto, poco a poco, nos empezamos a olvidar algunas cosas que hemos presentado allí, escrito allí. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a predicar esto al principio de año para saber que no debemos nosotros descuidar las cosas espirituales. El descuido es muy imperceptible. El descuido se hace hasta sin querer, ¿no? Y uno dice, no, yo voy a seguir fiel al Señor, voy a dar lo máximo de mí, pero a veces no nos damos cuenta y poco a poco se nos va extinguiendo ese fuego inicial, ¿no? Oramos un poco menos y sí, ya no nos da tanto tiempo para orar. De hecho, ya oré la semana pasada y el Señor ya conoce mi necesidad. Empezamos a pensar que ¿por qué vamos a repetir la oración si ya Dios lo sabe? Así que oramos menos para hacer otras cosas. Empezamos a leer menos la Biblia, encontramos algunos versículos que puedan ser difíciles y complicados y decimos, bueno, mejor lo dejo por ahí, mejor me leo otro libro que me puede ayudar más y empezamos a leer menos la Biblia. Puede que nos empezamos a congregar menos y está un poco frío y hay mucha enfermedad, no me quiero contagiar y vaya a saber qué otras cosas podemos pensar y empezamos a congregarnos un poco menos que antes. Hablamos menos de Cristo y está más difícil, no vaya a hacer cosas que yo pierda el trabajo, o que pierda un amigo, o que pierda una relación. Mejor no hablo mucho del Señor. Si Él me pregunta, pues entonces sí, le digo algo. Empezamos a testificar menos de Cristo, empezamos a servir menos. Pensamos, muchos hermanos que pueden servir. Entonces, mejor que a lo mejor lo haga otro, ¿no? Y pensamos que a lo mejor de esa manera podemos ayudar a la iglesia para que otros sirvan y yo no lo hago. Y ahí de poco a poco vamos dejando de lado el servicio también. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, la verdad es que la palabra del Señor nos habla que nosotros podemos hacer algo para prevenir todo eso. Eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, 6. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el consejo? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El apóstol Pablo dice, hay un recuerdo también para Timoteo, dice, por la imposición de mis manos. Le está haciendo recordar a Timoteo en el momento en que él estaba allí en la iglesia donde él pertenecía, y él había puesto las manos sobre Timoteo para poder confirmar el ministerio, el servicio, los dones que tenía. Pero esa imposición de manos se da mucho en la iglesia. ¿Saben? Miren que el Señor dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y uno dice, ¿por qué la mano? ¿No? Y es algo que nos mantiene unidos, en contacto. Sabemos que eso hace algo especial en nosotros, sentirnos parte del cuerpo de Cristo. La hermana Nubia me dijo por teléfono que ella no quería testificar, pero que yo lo haga por ella. Y me dice que, ¿se acuerdan? Las veces que pasamos adelante, ¿no? Para orar por los enfermos y ungir con aceite en el nombre del Señor. Y dice que mi hermana tenía mucho dolor en la espalda. ¿Era dolor en la espalda? Sí. Y el brazo, ¿no? Que no podía mover. Exacto. Entonces, cuando ungimos con aceite y oramos, pusimos las manos sobre la vida de mi hermana. A partir de ahí empezó a sanarse. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cómo está? Ahí está haciendo gimnasia. Muy bien, Nubia, gloria a Dios.
Jesús dijo eso, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Y de hecho hoy oramos juntos y entre nosotros nos hemos puesto las manos. Es decir, hay contacto. Necesitamos cuerpo de Cristo para entender esto, ¿no? Y aquí nos está hablando el apóstol Pablo, ¿no?, de esto de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que nos ministramos unos a otros y recordarnos esta palabra del Señor, que cuando estamos juntos algo sucede a nivel espiritual. El poder de Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve porque está en mí, está en ti, y cuando nos unimos, ese Espíritu Santo de Dios hace algo sobrenatural. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy y me muevo allí. Por eso es importante la comunión, por eso es importante estar juntos, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Entonces acá encontramos verdades espirituales donde el apóstol dice, ok, para que nosotros no nos demos cuenta y que empecemos nosotros a descuidar las cosas espirituales, algo debemos hacer, dice, aviva el fuego del don de Dios. Una primera verdad que quiero compartir con ustedes es que todos los verdaderos cristianos hemos recibido el don de Dios. Usted, ahí donde está, que ha recibido a Cristo en su corazón, tiene el don de Dios. ¿De qué se trata el don? En primer lugar, se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que lo anticipó Juan el Bautista cuando estaba predicando, ¿no? Él decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento es así, inclusive hasta en el Antiguo también había manifestación de ese tipo. Está diciendo que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros como un fuego ardiendo en nosotros porque es un regalo de Dios para nuestra vida. El apóstol Pedro dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sobre la base de lo que dijo Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que tú y yo, hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo vino a habitar a nuestra vida como regalo de Dios para nosotros. Qué milagro tremendo. Que el mismo Dios esté dentro de nosotros. Cuando a veces uno dice, si Dios está grande, ¿cómo puede ser que esté en mí? Pero eso es lo que Dios ha querido hacer. Poner de Él mismo dentro de nosotros, renovar nuestro espíritu. Y fíjense que es muy importante esto. El Espíritu Santo ha venido a habitar a nuestro espíritu. Nosotros estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo no es que habita en el cuerpo en sí ni en el alma, habita en el espíritu, que es muy difícil separarlo, ¿no?, de las otras áreas dentro de nosotros. Pero ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, como regalo de Dios, como el don de Dios para cada uno de nosotros. Y fíjense que debe tener muchos propósitos Dios con nosotros si Él quiere poner su mismo Espíritu Santo en nosotros. Pensemos eso. Tenemos una gran ventaja con respecto a grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Antes no era así, pero a partir de Hechos 2 en adelante el Espíritu Santo ha venido a habitar, a morar dentro de nosotros. En segundo lugar, ese don también se refiere a la capacitación espiritual del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu, a través de una llenura, como el Espíritu Santo nos llena el alma también y nos empieza a tocar de una manera tan fuerte que nos capacita con los que son dones espirituales. Nos capacita con algo sobrenatural para poder hacer la obra. Lo dice la palabra de Dios en diferentes partes de la Biblia, pero fíjese Romanos capítulo 12, del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, hay diferentes dones en el cuerpo de Cristo, según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay personas que pueden tener profecía. ¿Qué significa eso? Hablar de parte de Dios. Hay un mensaje que transmitirle a alguien. Puede ser de consolación, puede ser de algo que puede acontecer, puede ser de exhortación y edificación. Hay una palabra que se transmite. De hecho, tiene que saber
que hay una palabra profética cada vez que se predica desde el púlpito. Cuando buscamos la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos habla también en la comunión de los hermanos. Muchos hermanos hablan dirigidos por el Espíritu Santo. En una palabra de consejo, también hay una palabra de Dios para otra persona. Servicio en servir, el don de servir en diferentes áreas. El que enseña en la enseñanza, está el don de la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el hecho de poder ayudar a otro para aconsejar. El que reparte con liberalidad, también está el que ayuda a otros en sus necesidades, tiene ese don. El que preside con solicitud. Hay dones de liderazgo que Dios pone en nuestras vidas, y no a todos porque los reparte, para poder trabajar dentro del cuerpo de Cristo. El que hace misericordia con alegría, el que hace misericordia es el que se pone en los zapatos de otro, que lo entiende a tal punto que hace algo por eso. Fíjese cómo el Espíritu Santo ha repartido esos dones en nosotros. Pero me gustaría leerle otro pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 12, desde el 8 al 11. Fíjense que también se manifiestan otros dones diferentes. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es decir, hay una dirección espiritual para un ministerio, para la iglesia, para una necesidad dentro del cuerpo de Cristo, y aparece una palabra de sabiduría. Se soluciona un problema con una palabra. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es decir, de revelación, de dar a conocer algo que no se sabe, algo que puede estar pasando. ¿No? Pedro dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo a Ananías y Zafira? No lo sabía, pero el Espíritu Santo le dio don de ciencia. Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Hay muchos hermanos que tienen como don la fe, una convicción sobrenatural, mucho más allá de la fe para alcanzar salvación. Una fe que los moviliza y determina lo que Dios quiere hacer en un momento preciso. Dice, otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjense que hay dones también. El Espíritu Santo nos usa como canal para que otros reciban el regalo de la sanidad. El otro hacer milagros, a otro profecía. A otro discernimiento de espíritu, entender si una persona procede con un espíritu del Señor o espíritu del mundo o hasta del mismo Satanás. Otro, diversos géneros de lengua. Dios usa personas con lenguas extrañas para comunicar un mensaje, pero también está el don de interpretación de lenguas para que eso sea un mensaje claro para el pueblo de Dios. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero decirte y recordarte de parte de Dios que tienes un don. ¿Qué pasó con ese don? ¿Se apagó? Tienes un don, en serio, tienes un don. ¿Qué has hecho con ese don? Por eso, aquí la exhortación es aviva el fuego del don, del Espíritu y de lo que el Señor hace a través de ti para poder ministrar. No solo a la iglesia, es ministrar a toda persona para que conozca a Cristo, para poder comunicar el mensaje también a aquellos que no le conocen al Señor. Así que además del don del Espíritu Santo y de los dones que ejerce el Espíritu de Dios, también están todos los regalos que Dios hace en nuestras vidas, porque don significa regalo. Y cuando estamos estudiando el libro de Efesios decimos cuántas bendiciones que Dios nos ha dado, cómo el Señor nos ha bendecido y la maldición fue crucificada con Cristo en la cruz. Lamento si alguna vez escuchaste en alguna iglesia evangélica que hay creyentes que siguen atrás de maldiciones. Lamento, eso no es bíblico. Un creyente que ha recibido a Cristo en su corazón es bendecido por Cristo y sabe que a partir de ahí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y el Señor hace una obra extraordinaria. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que Él crucificó en la cruz toda maldición. Así que eres bendecido por el Señor. Puedes decirle a tu hermano, a tu hermana, eres bendecido por el Señor, bendito de Dios. Así es. El Señor nos ha bendecido con tantos regalos espirituales. Tenemos que recordar esto, tenemos que saber lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que eso se mantenga vivo en nuestra vida. Por eso hay que avivar, eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Segunda verdad, tenemos que vigilar el nivel del fuego del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que vigilarlo. El apóstol Pablo usa una forma simbólica de algo que era muy cotidiano en aquellos días, lo que era mantener el fuego. No era fácil mantener el fuego. Hoy por hoy es muy fácil prender un fuego en casa.
Es más, de hecho podemos calentar cosas que ni siquiera necesitan fuego, ¿cierto? Porque es muy fácil. Pero en la época que se escribió la Biblia, no había ni fósforo ni encendedores y el fuego había que iniciarlo con 2 piedras, con algo que produzca chispas. Y a partir de ese fuego había que mantenerlo porque costaba tanto encenderlo. Entonces después se transmitía con alguna vela, puede ser transmitido a través de una lámpara o algo que se pudiera mantener. ¿Qué problema cuando se apagaba el fuego? ¿Se puede imaginar usted qué pasó? No comimos. ¿Por qué? Porque papá sopló la velita. Y no era el cumpleaños. Eso sucedía en esa época porque dependían de estos elementos básicos. Hoy por hoy no, como que está muy lejos de nosotros. Pero mantener avivado el fuego implicaba que uno ponga cierto compromiso, responsabilidad, cuidado, hasta sacrificio. Porque para avivar el fuego había que ponerle leña al fuego, mantenerlo encendido. Así que es nuestra responsabilidad avivar el fuego. La palabra avivar, en griego, como está escrito aquí, la palabra es anasopureo, que significa volver a encender o avivar. Es decir, está implicando que el fuego puede estar apagado totalmente. Y está diciendo, tienes que volverlo a encender si está apagado. Por eso nuestro nivel de fuego, uno puede entender con la palabra de Dios a ver cómo estamos. Usted puede en la hornalla de la cocina controlar cuánto fuego quiere, pero en la antigüedad no era así, había que echarle leña al fuego y nosotros debemos tomar el ejemplo antiguo en el sentido de cómo está nuestro nivel espiritual, cómo está nuestra relación con el Espíritu para entender de que no está apagado, que hay movimiento espiritual dentro de nuestro espíritu. El fuego es del espíritu, no es fuego del alma. A ver si lo aclaramos un poco. Cuando acá dice aviva el fuego, no está hablando de las emociones, no está hablando de nuestros sentimientos. Mire, yo he visto documentales en la televisión de personas que van a la iglesia, que tienen muy buena música, muy buen ambiente, tienen una cafetería maravillosa y hay muchas relaciones muy buenas, pero se sienten bien, las personas que van ahí se sienten bien consigo mismos. No significa que se sienten bien con Dios en todos los aspectos de su vida. Hay otras iglesias que tienen todos esos elementos y están llenos del fuego de Dios. Pero estoy diciendo que hay otros que pueden estar en ese ambiente, pero solo están tocados a nivel emocional. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque me siento bien. A veces estoy un poco deprimido, pero voy a la iglesia y ya me siento mejor. Ya estoy más relajado, la música me ayuda a desconectar. Puede que ahora ya no vea tanto los problemas, estoy más bien conmigo mismo. Ese no es el propósito del fuego de Dios. El propósito de Dios es despertar nuestro espíritu, más allá de lo que sintamos. Pueda que nuestras emociones vayan para otro lado, pero nuestro espíritu está seguro de que estoy en la palabra de Dios, que soy hijo de Dios, nueva criatura, y aunque esté en medio de problemas, y aunque no me sienta en relax, yo sé que Dios está por mí y voy a tener la victoria espiritual porque Él lo dijo. Estoy lleno del fuego del Espíritu. Ojalá que todo lo demás me sirva para seguir avivando ese fuego que ha nacido en el Espíritu. Porque la música tiene que estar muy bien, porque nos tiene que conectar con el Señor, porque también sirven las cafeterías para estar compartiendo el ágape y tantas cosas, pero el inicio es en el Espíritu. Si no empieza por ahí, nunca vamos a saber que realmente lo perdimos, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta que hemos perdido el fuego del Espíritu? Y algunos pueden decir, es que hoy la música no estuvo bien, y sí, hoy que la nota no salió muy bien, así que hoy estuvo medio frío el culto. ¿Escucharon eso alguna vez? Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esa relación con el Espíritu Santo haciendo la obra dentro de nosotros. La Biblia dice que debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ese fuego se puede apagar? Ok, si yo contristo al Espíritu, empieza a apagarse el Espíritu Santo en mí. Entonces, empiezo a escuchar menos al Espíritu Santo en esa relación que tengo.
¿Cómo me doy cuenta que contristo al Espíritu? Pues hay un versículo que me da una lista de cosas que si lo hacemos, vamos a contristar al Espíritu Santo. Lo dice Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura te hace apagar el espíritu. Si le das lugar al resentimiento, a la falta de perdón, a la amargura, estás amargado con alguien, no vas a escuchar tanto al Espíritu Santo. El enojo. Cuando nos enojamos, y siempre decimos que nos enojamos con ira santa. Y no es verdad, la santa quedó en la iglesia. Nos enojamos, porque no nos gustó algo, ¿no? La ira no da lugar al Señor. Y el Espíritu Santo empieza a apagarse cuando yo me enojo y actúo con mi propio enojo, mi propia ira. La gritería. Sí que somos todos hispanos, hombre, ¿qué estás haciendo ahí tú? Y hablamos fuerte porque somos hispanos. Pero hay un nivel que pasamos. Y cuando ese nivel va más allá de lo normal, se empieza a hacer gritería. Y la gritería hace que no nos entendamos, que todos estemos mal, que nos enojamos más. Y el Espíritu Santo, la verdad es que no lo escuchamos tampoco. En medio de los gritos, el Espíritu Santo tiene que gritar muy fuerte para poder alcanzar nuestros niveles. Entonces ahí es donde realmente el Espíritu Santo se empieza a apagar. Como para decir, ok, haz tú entonces tu obra, grita tú y yo no puedo hablar. Es así, ¿no? Muchas veces en la escuela o en las clases que hemos tenido, cuando todos los alumnos están hablando, el profesor se calla, ¿no? Y está esperando a ver si todos se callan para poder hablar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Tienen esa imagen? La realidad con el Espíritu Santo es igual. Si nosotros gritamos y hablamos, no vamos a escuchar su voz. Maledicencia y la malicia. Cuando hacemos las cosas de esa manera, apagamos, porque lo contristamos al Espíritu Santo. Se pone triste. Y está ahí en nuestro corazón de poder decir, ay, perdóname, Señor, la verdad es que prefiero escucharte a ti antes que escucharme a mí mismo o escuchar gritos de los demás. Ayúdame a concentrarme en ti, a saber que tú vas a estar en mí, así que empiezo a avivar otra vez el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, puede que se apague de otras maneras. También la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 22. Mire que lo dice así directamente. El apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Apagamos el Espíritu también cuando no sabemos discernir o no queremos discernir en aquello que nos va a edificar y aquello que no nos edifica. Ahí dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. ¿Sí? Vamos a leer otra vez. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Normalmente nosotros hacemos al revés. Examinamos lo bueno y retenemos todo, ¿no? Y acá dice, es al revés, examinar todo. A ver, si esto es bueno, esto no es bueno, si esto edifica, no edifica. Entonces, si es bueno, pues retengámoslo. Si es malo, desechémoslo. Si no, vamos a apagar al Espíritu. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Hay muchos males que uno no sabe ni cómo definirlo. Ok, también, de esos también. Porque toda especie de mal hay que desecharlas. No menospreciar las profecías. Si el Señor te habló, no menosprecies esa palabra. Porque Dios, cuando habla, es porque tiene un plan, un propósito. Lo que quiere seguramente de nosotros es obediencia a esa palabra. Así que cuando obedezco, se hace más fácil escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice, vas bien, sigue adelante, avanza por allí. Porque estoy siendo dócil a la voz del Espíritu Santo. Así es como trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Así que es nuestro deber ver en qué nivel estoy en cuanto a ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Si algo ha pasado que ha estado apagándose, tengo que rever eso y decir, yo tengo que tomar otra actitud. En tercer lugar, es nuestra responsabilidad avivar el fuego. La iniciativa la tenemos que tomar nosotros. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos un altar, el altar de Dios, un altar de adoración? Y ese altar tiene que tener fuego. El ejemplo, el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento,
que había altares donde se hacían ciertos sacrificios y Dios le decía que debían mantener el fuego encendido. De hecho, lo dice en Levítico, capítulo 6, versículos 2 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Dice cada mañana. No dice al mediodía, ni a la noche, ni a la tarde. Dice cada mañana. Es como que al comenzar tu día hay que revisar el fuego y echarle leña para que todo el día funcione ese altar. Usted puede orar cuando quiera, pero tiene que estar conectado desde el mismo momento en que se levanta con esa relación con el Espíritu Santo. Y decir, hoy este altar está encendido para el Señor. De esa manera será muy distinto su día. Y vuelvo a decir, usted puede tomar su tiempo de oración en cualquier momento, pero la disposición a encender el fuego parece ser aquí lo que dice la palabra, por la mañana. El Señor sabe por qué. El Señor sabe que podemos organizarnos mejor el día. El Señor sabe que ahí es cuando necesitamos estar conectados con Él. El Señor sabe que por la mañana es cuando estamos más despiertos, podemos poner toda nuestra energía en lo más importante. Así que a partir de ahí es como se puede desarrollar nuestro día. Encender el fuego, mantenerlo vivo, poner aquello que necesita nuestra alma, nuestro espíritu para crecer. Necesitamos renovar valor y autodisciplina. Le hice a Agustín repetir a propósito ese versículo y Dios me lo trajo aquí, ¿vieron? Me lo trajo al púlpito justo para que él dé el versículo favorito, que también es mío. Y el versículo es el que sigue del que estamos hablando en este momento. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios en nosotros produce esto, ¿sí? Nos ha dicho que tenemos poder, amor, dominio propio, que es control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos permanentemente. Por eso, al avivar el fuego, necesitamos nosotros también ser disciplinados. Hermano, permítete este consejo. Es mejor que tú te disciplines y que no te discipline Dios. ¿Estamos bien? Cuando uno empieza a andar en el camino del Señor y empieza a ajustar su vida para que ese fuego sea iniciado, es mejor continuar en ese proceso, porque hemos visto en lo largo de la palabra del Señor que muchas veces Dios manda el fuego, ¿no? Manda el fuego para muchas cosas. Entonces, es necesario que nosotros mantengamos vivo ese fuego permanentemente para que esa relación con el Espíritu la construyamos juntos y que vayamos por el camino que al Señor le agrada. Nos ayuda mucho poder estar allí conectados. Tenemos que escuchar la voz de Dios diariamente. El Espíritu Santo es para todos los días. No puedes saltearte un día, nótate eso. No puedo saltearme un día sin escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Lo agarraste a ese consejo? Ni un día puede pasar de tu vida sin haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Inténtalo escuchar, porque el Espíritu Santo habla de muchas maneras, de manera práctica y a cada uno quizá de manera diferente. Te recuerda pasajes de la palabra, te recuerda un mensaje, te recuerda quién eres en Cristo, te da un nuevo impulso, te da paz cuando tienes que tomar una decisión. Habla de muchas maneras, pero necesito escucharlo. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tienes una lucha interior constante. Los deseos de la carne que te impulsan a hacer aquello que no es de Dios, o los deseos del Espíritu, que es aquello que te va a producir edificación. Así que en el momento de la tentación tendrás esa lucha interior, pero si tú has tratado con el Espíritu y lo has alimentado a la hora de la tentación, es más fácil resistir, porque has alimentado el Espíritu. No puedes alimentar el Espíritu solo en el momento de la tentación, porque no lo vas a escuchar. Por eso necesitas preparar el altar desde la mañana, para que cuando venga, por ejemplo, una tentación, estás preparado. Y decir, no, el Espíritu no me permite hacer esto, o ir por acá, o hacer esta otra cosa, porque Él está trabajando dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos dice que debemos mantener nuestro espíritu a punto de ebullición. Esa es la frase que usa en Romanos 12:11.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Hay que darle calor al espíritu, hay que alimentarlo con la oración, con la palabra, con la alabanza, con los cantos, compartiendo lo que el Señor tiene a través de la iglesia, de ministerios. Debo alimentarlo a ese fuego, a tal punto de que hierva, me sienta con la pasión del espíritu. ¿Para qué? Para servir, sirviendo con pasión. Hay un ejemplo en Nehemías 3:20, inclusive hasta en la construcción. Fíjense ustedes, había un constructor que lo hizo con pasión, a diferencia de otros que lo hicieron porque les tocó trabajar. Cuando estaban construyendo el muro, había uno que se destacó y Nehemías escribió su nombre porque dice, maravilloso, este constructor, queremos muchos de estos, ¿no? No solamente en la construcción del muro, sino en muchas otras cosas. Dice Nehemías 3:20, después de él, Baruc, hijo de Sabai. Baruc, dice, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Elasib. Restauró con mucho fervor. Ustedes lo pueden imaginar a este hermano trabajando, poniendo cada una de las piedras y la piedra estaba pesada. Gracias, Señor, porque con esta piedra tengo más músculo, Padre. Oh, aquí está. Ay, no, ¿dónde está el cemento? Aquí el hermano me lo llevó para allá. Gracias, Padre, porque ahora puedo caminar hasta allá y tener más fuerza para venir y traerlo. Así estaba este constructor. Veía todo positivo, veía que todo era una bendición, con tanto fervor que ahí está anotado. Baruc, bendito Baruc, cuando vayamos al cielo, dámosle un abrazo grande, Baruc. Nos motivaste un domingo para poder trabajar, que no quería ni siquiera ir al trabajo y tú me diste la fuerza que necesitaba, ¿no? Es así como ese fervor empieza a contagiar también nuestra alma y nuestro cuerpo se siente diferente cuando tiene pasión por amor al Señor, por servirle, por darle lo mejor a Dios, por todo lo que podemos hacer por Él. Aún hablando a otros de Cristo, porque si estamos perdiendo la pasión de testificar del Señor, de compartir con otros la palabra, hoy sí, la pregunta sería, ¿cuánto hace que no le hablas a otro de Cristo? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que por lo menos en los últimos 5 años le hablaron a alguien del Señor? Digo 5 años para que todos levantemos la mano. ¿Sí? Ok. Pero probablemente en esta semana hemos tenido una oportunidad y la dejamos pasar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está un poco apagado. Si estamos fervientes en espíritu, si el espíritu está encendido, si el fuego está ahí, seguramente no vamos a desaprovechar esa oportunidad que nos da el Señor para compartir su palabra. Así que hay que alimentar ese espíritu. Ahí lo tenemos a Apolos. Apolos era un creyente como nosotros que tenía ese fervor. Hechos 18:25. Dice que había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Con espíritu fervoroso, hablaba, compartía con otros y muchos otros conocían el mensaje del Evangelio, la salvación a través del hermano Apolos. Hay que alimentar ese espíritu, hay que alimentar el fuego del Señor. Las cosas serán muy diferentes en nuestra vida personal y en los que nos rodean cuando el Espíritu Santo ha tomado control de nuestra vida. Por eso tiene que ser para nosotros prioridad. Prioridad que el Espíritu Santo tome todo el control dentro de nosotros. A veces nosotros queremos controlarlo al Espíritu Santo para que haga lo que nos gusta, cuando no nos va a ir bien, porque Él sabe qué es lo bueno para nosotros. El que es más sabio que todos es el Espíritu Santo. Así que Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a ayudar. Lo que quiere es que nosotros nos sujetemos en obediencia a su guía. Andar en el Espíritu es ir al mismo ritmo que el Espíritu Santo. Por eso, para que esto sea real, yo tengo que hacer mi parte, tengo que ser responsable, tengo que alimentar la relación con el Espíritu Santo. Tengo que tomar ese tiempo, lo necesito. Y tal vez el compromiso sea que cada mañana tengo que disponerme para estar con el Señor, conectado con Él, conectado con Él. Te vuelvo a decir, no tiene nada que ver con voy a orar 1 hora cada vez que me levanto, porque puede que no llegues, ¿sí? Y te sientes frustrado y la culpa la tiene el Espíritu Santo porque en 1 hora no me habló nada. Y no va por ahí, sino que levantarnos con esa disposición
de estar en comunión con el Espíritu Santo para escucharlo a Él, para que nos dé su guía, para que nos recuerde la palabra, para que sepamos que vamos a agradar a Dios y glorificar a Dios con todo lo que hagamos en este día. ¿Cuántos quieren ponerse de acuerdo en esto? ¿Quieren ponerse de pie y decir, yo sí quiero cada día conectarme con el Espíritu Santo, avivar mi fuego y decir, Señor, aquí estoy, ese Espíritu tiene que crecer en mí. Necesito ahora ayuda para recordarlo. Sí, tal vez te levantas muy dormido cada mañana, pero necesitas un sacudón para que la cosa sea diferente, ¿no? A lo mejor nos podemos animar, matrimonios, puede decir, sacúdeme a la mañana para recordar que tengo que encender el fuego del Espíritu. Y lo mismo, ponte un despertador, cualquier cosa que te ayude a recordar. Yo voy a comenzar mi día relacionado con el Espíritu Santo.